Bueno, ¿qué tal? Entonces, si en el video anterior vimos un poco el capítulo de Hobsbawm sobre el tercer mundo, fundamentalmente sus características principales, algo de lo que hace a el momento en el que surgió, digamos, diferencias, similitudes, etc. Ahora vamos a tratar de observar el segundo capítulo en el cual el autor trata de la relación entre tercer mundo y revolución. ¿Sí? Voy a tratar de ser lo más sucinto posible, digamos, para que todos ustedes más o menos les sirva. Entonces vamos a pasar directamente a convertir el PowerPoint. Es un capítulo, ya lo hablamos en clase, pero para los que no vinieron, un capítulo que dice muchas cosas, digamos, sobre todo, digamos, tiene muchas referencias a procesos políticos que se suceden en el Asia, digamos, muchas referencias a la revolución iraní, que nosotros, por supuesto, no vamos a estar muy atentos a eso, sino más bien a lo que habla el autor sobre el tercer mundo y la revolución, digamos, en América Latina, y también el impacto de eso en el tercer mundo. ¿Sí? En primer lugar, digamos, me parece que la primera oración, digamos, con la que arranca el texto, tiene que ver con que el tercer mundo es un sector en descomposición y fisión, o sea, transformación, por supuesto, formaba la zona global donde la revolución parecía posible. Acá cuando dice descomposición y fisión, para mí hay que comprenderlo en relación a esta fragmentación que hablábamos en el primer video sobre estos capítulos, digamos, que tiene que ver con que en determinado momento el tercer mundo, a partir de la evolución misma del sistema capitalista en la segunda mitad del siglo XX, se va a ir dividiendo entre un sector, digamos, próspero o con una tendencia al crecimiento económico y sectores que no, digamos, más bien fallidos, ¿no? Por lo tanto, no se puede hablar del tercer mundo como un ente único, homogéneo, digamos, sino que es un sector en descomposición y fisión, justamente. Pero lo importante es que para la opinión pública mundial, fundamentalmente para la opinión pública del primer mundo capitalista, y quizás en algún sentido también del mundo socialista, el tercer mundo era aquel lugar en el cual la revolución como idea y como proceso político parecía tener algún sentido todavía, ¿no? Digo, si en el capitalismo estaba dando muestras de progreso y redistribución del ingreso, y por lo tanto la revolución dejaba de tener sentido en los países centrales, como Francia o Alemania Occidental, o mismo Estados Unidos. Y en el mundo socialista, claramente la revolución estaba clausurada en términos de censura por el mismo partido que había llevado adelante la misma revolución hacia los años 20. El tercer mundo era un lugar que justamente a partir de estar en pugna, de su crecimiento exponencial en términos demográficos, de su lucha anticolonialista, de sus movimientos nacionalistas y demás, bueno, había una cuestión ahí en relación a cierto impulso revolucionario que provenía de esos lugares, ¿no? El tercer mundo fue desde su formación, y acá nos referimos a la descolonización de los países que antiguamente formaban parte de los imperios, etc. Es una zona en la cual, siempre, digamos, en todo ese sector del mundo, en estos años 60, 70, 80, digamos, tenemos revoluciones, golpes militares, guerras civiles, es decir, una zona que es prácticamente muy explosiva, digamos, en términos políticos y sociales, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión revolucionaria, si se quiere, ya por el mismo momento, por el mismo contexto, digamos, ¿no? Estados Unidos, como líder mundial, digamos, a excepción del sector soviético, del sector bajo la órbita soviética, en el resto del mundo, y en un lugar más amplio, digamos, que el sector soviético, Estados Unidos ejercía el papel del líder político social mundial, ¿no? Y en ese sentido, el papel de Estados Unidos como líder mundial tiene que ver con la defensa del status quo, ¿no? Se vuelven conservadores, ¿no? Es decir, tratar de mantener los gobiernos, por decirlo de alguna manera, y sobre todo tratar de contener el clima social ligado a las revoluciones, golpes militares, conflicto interno y demás, para que ese clima social se contenga en el marco del sistema capitalista y la democracia burguesa, por decir de alguna manera. La importancia de la democracia burguesa va a ser posterior de todos modos, pero que se mantenga estos países tan convulsionados, que se mantengan en el marco del sistema capitalista y de lo que se conoce como status quo, digamos, ¿no? Y hay digamos, Estados Unidos claramente es una potencia mundial
muy sesgada en términos de anticomunismo, ¿no? En América Latina esto es claro, Estados Unidos ve comunistas en todas partes, incluso allí donde probablemente no tenga mucho sentido hablar de ello, y lo que busca es reprimir esos movimientos, ¿no? Entonces el tercer mundo se convierte así en una zona de matanzas, de guerra, de muerte, revoluciones, bla, 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 y con un poder muy importante en términos de hegemonía mundial estadounidense, que lo que busca es mantener a raya cualquier movimiento que tenga algún atisbo de izquierdismo, digamos. Y cualquier atisbo de izquierdismo, de nacionalismo, lo que sea, va a ser visto por Estados Unidos como comunistas, ¿no es cierto? No quiero hacer ninguna opinión sobre el presente, pero de alguna manera hay cierta continuidad de esto ahora, ¿no? Entonces, en el tercer mundo, digamos, como ya vimos en el capítulo anterior, digamos, a partir de la misma lucha por la independencia, ¿no? Lo que se va a dar es una especie de melange, digamos, de guiso, ¿no? Entre anticomunismo, anticolonialismo y nacionalismo, digamos, que va a dar por resultado así, una ideología de tinte, digamos, radical en general, incluso en varios de los gobernantes, digamos, que lo que va a llevar es a algún grado o nivel de simpatía con el mundo socialista, o por lo menos con los símbolos del mundo socialista, ¿no? Con lo que la Unión Soviética dice, por lo menos aún en su bandera, en su himno y demás, defender, es decir, la clase obrera como protagonista, la revolución mundial, la expropiación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una relación entre los líderes del tercer mundo y los símbolos, por lo menos socialistas, ¿no? Esto está muy claro, y el autor se refiere acá, les repito, aunque nosotros no lo tengamos nada claro, digamos, a los países africanos y asiáticos, ¿no? A la India, a algunos países africanos como Ghana, como Tanzania, como Mali, etc. ¿no? Digo, no vale la pena decir uno por uno. No se refiere a América Latina, claramente, pero América Latina, aunque, como vamos a ver, digamos, el gobierno de Frondizi tiene algún tipo de cercanía con la Revolución Cubana, por ejemplo, pero esto es menos claro en América Latina. América Latina pertenece claramente al sector capitalista, digamos, si se quiere, del mundo, ¿no? Bueno. Entonces, y acá dice el autor, ¿cuál es la relación entre la Unión Soviética justamente y estos movimientos de liberación nacional? Dice, es tibia, es pragmática, los apoya cuando considera que los tiene que apoyar, pero no se va de mambo, digamos, en ese apoyo, justamente porque el status quo de la Guerra Fría era una especie de juego de suma cero, digamos, ¿no? Si la Unión Soviética ganaba, entonces Estados Unidos también tenía que ganar, digamos, el equilibrio mundial era muy delicado, por lo tanto, aún ante la posibilidad digamos, de tirar la balanza para el lado de la Unión Soviética, eso implicaba cierto desequilibrio mundial que podía terminar en una guerra o lo que sea, en un conflicto abierto entre estas dos potencias. Por lo tanto, el apoyo soviético no es absoluto, digamos, sino es decidido. ¿Sí? Bueno, más allá de que hay apoyo soviético a algunos países claramente del tercer mundo, sobre todo en términos técnicos, de armamento, infraestructura, lo que sea. Bueno, y acá, en el marco de este apoyo pragmático o tibio, digamos, tenemos el autor, como ustedes saben, es un señor del Partido Comunista, por lo tanto sabe de comunismo por su experiencia también, y acá recuerden, ya lo dije en clase, pero para los que no vinieron, que este libro está mediado un poco por el estudio de fuentes y demás del autor, que es muy erudito, pero también por su propia experiencia, digamos, de vida en el siglo XX, ¿no? Acaba de hablar, por ejemplo, de la estrategia de la Comintern, es de la Internacional Comunista, que es una organización supranacional que dirige el conjunto de los partidos comunistas que están alineados con Moscú, digamos, con el PQS, con el Partido Comunista de la Unión Soviética, que desde los años 30 tiene una especie de teoría para los países del tercer mundo, y también para los países de Europa Oriental, digamos, que es justamente la de los frentes populares, ¿no? Y este es el apoyo que va a dar. Digamos, los partidos comunistas de los países del tercer mundo lo que tienen que hacer es aliarse con los partidos burgueses para llegar al poder por medio de la democracia. Y acá hay toda una teoría sobre los resabios feudales en el tercer mundo, y por lo tanto lo que hay que hacer antes de la revolución socialista es la revolución democrática, por lo tanto los partidos comunistas tienen que aliarse con los partidos burgueses para tomar el poder por medio de la democracia, llevar adelante la revolución burguesa primero, socialista después, todo en el marco de ideas respecto de las etapas de la historia, ligados al pensamiento que nosotros conocemos como estalinista, ¿no? Sin embargo, acá, por ejemplo, en América Latina, digamos, Chile
tiene dos experiencias de Frente Popular, una es la de Allende, la otra es anterior, de los años 30. ¿Sí? La Unión Democrática, por ejemplo, uno se pregunta por qué el Partido Comunista participa en la Unión Democrática, siendo que el peronismo le había otorgado a la clase obrera una serie de ventajas económicas, y además, bueno, porque el Partido Comunista está dentro de la política de la Comintern, que es del Frente Popular. Que además el Frente Popular, en los años 30, tiene algo básicamente se presenta como una alternativa básica para luchar contra los fascismos, ¿no? Frente al fascismo, todos los movimientos liberales, dentro de los cuales el comunismo se puede pensar, se tienen que aliar para derrotar al fascismo, ¿no? Bueno, esa es la estrategia del Frente Popular, que es la que Moscú, a partir de su Partido Comunista y de la Comintern, lleva adelante en el tercer mundo. ¿Sí? Hay que agregarle, acá le agrega otro factor de desestabilización o de revolución política en el tercer mundo, y acá sí, claramente en América Latina, que son los curas por la liberación, la teología de la liberación, todo un conjunto de sacerdotes cristianos, católicos, digamos, ¿no? Enmarcados dentro de la Iglesia Católica incluso, que van a empezar a abogar digamos, por tratar de acortar un poco, digamos, el nivel de desigualdad que se vivía en esos países. Por supuesto, el Vaticano, digamos, el Papa no apoya necesariamente a estos tipos, pero forman parte de la Iglesia Católica, realizan una conferencia episcopal, digamos, en Colombia, así que es un factor importante en términos revolucionarios dentro del tercer mundo, y particularmente en este caso de América Latina. Entonces, si el tercer mundo es el lugar en el cual la revolución parecía posible, bla, 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 como dice el autor en la primera hoja prácticamente del texto, un factor importante por el cual esto parecía posible en América Latina es que muchos sujetos, muchos personajes de la Iglesia Católica se corrieron, digamos, hacia la izquierda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y usted sabe, la Iglesia Católica es muy importante en nuestros países, por lo tanto un corrimiento a la izquierda de ella implica todo un cambio de mentalidad, ¿no? Es decir, y me quedo ahí. Ahora bien, ¿cuál es el modo, digamos, que adquiere la lucha por la revolución en América Latina? Digamos? Y acá el autor se nota nuevamente, como les comentaba, su cuestión biográfica y su cuestión doctrinaria, es decir, el carácter comunista, digamos, de Hobsbawm, ¿no? Porque va a pasar a hablar del foquismo. Yo les voy a hacer un pequeño paréntesis. El foquismo es una especie de teoría de la revolución, ¿no? Que básicamente están teorizadas por un señor que se llama Regis Debray, ¿no? A partir de la experiencia cubana, ¿no? La gran inauguración del foquismo como movimiento revolucionario exitoso, digamos, es en Cuba, donde efectivamente se produce la toma del poder por parte de Fidel Castro, de Che Guevara, y una serie de revolucionarios cubanos, en el 1959. ¿No? ¿El foquismo qué implica? Bueno, dice algo así como, algunos de los territorios de América Latina ya están maduros para la revolución social. Por lo tanto, el modelo clásico de revolución, es decir, la politización de las masas, la acción en los sindicatos, las manifestaciones multitudinarias, o la huelga general, digamos, ¿no? Que son las formas típicas, digamos, teorizadas por los clásicos del marxismo para llegar a la revolución, ya no son necesarios y no son útiles. Solamente van a hacer dilatar, digamos, la llegada de este proceso. Por lo tanto, lo que hay que hacer es generar focos revolucionarios, es decir, grupos reducidos de personas armadas hasta los dientes, digamos, decenas, 50, 60 personas, digamos, que se implanten en un sector del campo, digamos, un sector rural, y lleven adelante a partir de movimientos armados, digamos, de una guerra de guerrillas, lleven adelante la expansión de su influencia por el territorio, y ese foco revolucionario se va expandiendo por el territorio hasta finalmente llegar a tomar el poder, ¿no? Esto es, a grandes rasgos, lo que se conoce como foquismo, y es lo que efectivamente, digamos, más allá de que hay una enorme diferencia entre lo que se teoriza como foquismo y lo que sucede efectivamente en Cuba, bueno, algo de eso hay. Y el foquismo se convierte en una especie de protagonista de los años 60 y 70 en América Latina. Bueno, fundamentalmente tiene que ver con eso, y claramente el ejemplo cubano es un ejemplo paradigmático de eso, y es lo que lo vuelve popular, digamos, ¿no? Es decir,
la aparición, digamos, de multiplicidad de grupos armados, guerrilleros en América Latina, desde Argentina hasta Colombia, digamos, en todo el cono sur, por lo menos, ni hablar en América Central, tiene que ver claramente con la experiencia exitosa de la Revolución Cubana, incluso con la exportación de la idea del foquismo por la Revolución Cubana, mismo por la figura de Ernesto Guevara, que después de, después de que la revolución en Cuba triunfa, se va a exportar esa idea, primero al Congo, después a Bolivia, donde finalmente va a ser asesinada, ¿no? Y acá tenemos en el capítulo una especie de, digamos, de marca biográfica del autor, muy notable, porque él va a empezar, va a criticar al Che Guevara, va a criticar a Fidel Castro, los va a tomar como personajes, digamos, muy románticos, muy ligados a la selva, muy ligados a sus trajes militares y demás, pero se va a notar claramente la admiración que sentía el autor por esos personajes en el momento, digamos, en el que él como testigo los vio, ¿no? Me parece que eso le pueden prestar atención. Y la Revolución Cubana como símbolo, es decir, y esto es muy importante también para la historia argentina y para nosotros, digamos. El hecho de que una revolución triunfe en un país como Cuba, por otra parte, limítrofe a Estados Unidos, digamos, es una especie de fogonazo, digamos, a todo un conjunto de luchas foquistas o no, o de todo un corrimiento a la izquierda de la política latinoamericana, para decirlo de alguna manera, y también todo un corrimiento a la izquierda en parte de ciertos sectores del primer mundo, digamos, ¿no? Ligados al estudiantado fundamentalmente, y a las clases medias, ¿no? El autor, bueno, debate un poco sobre qué es conveniente, si el foquismo en zonas urbanas o rurales, digamos, se mete en un tema extraño. Él va a decir que los campesinos no estaban del todo preparados para esta lucha, mientras que las zonas urbanas sí. Y efectivamente el Che Guevara muere, digamos, practicando este tipo de foco revolucionario en el campo boliviano, digamos. Pero bueno, es una cuestión que no es tan importante para nosotros, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta esto, que el foco revolucionario es una particularidad del tercer mundo, ¿no? Sin embargo, la opinión pública asimiló izquierda con guerrilla, ¿no? Es decir, para la opinión pública, durante los años 60, 70, 80, quizás hoy en día en parte, se asocia inmediatamente la izquierda con la lucha armada, con la guerrilla, ¿no? Pero en esos años, bueno, había una hegemonía evidente de eso, efectivamente. Había grupos guerrilleros y había una revolución triunfante, digamos, ¿no? En el primer mundo hay algunas experiencias, como el autor nombra, las Brigadas Rojas Italianas, o los grupos, digamos, terroristas, como los ETAs, los etarras vascos, digamos, ¿no? Que son también movimientos que practican la lucha armada, más bien urbanos, y en las zonas, dice el autor, más atravesadas de Europa, ¿no? En Italia y en el norte de España. Pero, de todos modos, en el tercer mundo esto es hegemónico. En Argentina, como vamos a ver, tenemos guerrillas, en Colombia ni hablar, en Perú, etc. En el primer mundo, digamos, si bien la guerrilla claramente no es una cuestión que se vuelve hegemónica, lo que sí hay es simpatía frente a ella, ¿no? Y las banderas del tercer mundo pasan a ser los movimientos de liberación nacional, las banderas del primer mundo, perdón, pasan a ser los movimientos de liberación nacional en el tercer mundo, junto a las dos grandes banderas de la nueva izquierda europea, que es el desarme nuclear y el pacifismo. Acá hay mucho también de la propia experiencia del autor, ¿no? Y la idea de la izquierda comunista es que, bueno, ahora la revolución no es que va a llegar, no es que se va a realizar primero en los países desarrollados y luego se va a expandir a los otros, como pensaba el marxismo clásico, digamos, sino que al revés, va a empezar a la periferia, y de la periferia se va a ir al centro, ¿no? Cualquiera que haya escuchado en su vida algún elemento trotskista, algún discurso de izquierda o lo que sea, hay algo de esto todavía al día de hoy, porque de hecho la revolución rusa es una revolución que se da en la periferia, digamos, ¿no? Del mundo desarrollado. Como decía, no se replicaron en el primer mundo, sin embargo, dice el autor, las protestas estudiantiles, de las cuales no voy a hablar porque ya hablamos en otro video, retomaron algo de esto, de esta idea de guerra, de lucha armada, o de barricada, o de manifestación, de tomar una ciudad, de tomar una universidad, lo que sea, ¿no? Y el protagonismo en el primer mundo, y también en el tercer mundo, en relación al foquismo, a la lucha armada, a la izquierda en general, tiene que ver con los estudiantes, con las clases medias, o las clases intelectuales, los tipos profesores universitarios, lo que sea, ¿no? El autor acá, digamos, también hay mucha disquisición sobre este carácter revolucionario no de esto, ¿no? Y el autor dice, estas movilizaciones estudiantiles,
como por ejemplo el Mayo francés, como por ejemplo el Cordobazo, que la vamos a ver, ya la vimos en clase, la vamos a ver en el próximo video. No eran auténticas revoluciones, ni podían acabar siéndolo, porque acá hay una cuestión, digo, porque no tenían un movimiento político que canalizase esas protestas, porque no tenían un programa político acorde al momento, dice el autor, ¿no? Porque les faltaba todas las cuestiones que el marxismo tradicional va a caracterizar como necesidades básicas, digamos, de un movimiento revolucionario, ¿no? Los movimientos estudiantiles, si bien muy disruptivos, etcétera, son esporádicos, no desean tomar el poder, etcétera, ¿no? Y acá empieza toda una idea que va a desarrollar en la segunda mitad del capítulo, que es un poco cierto escepticismo respecto a la posibilidad de una revolución en el futuro, ¿no? Porque acá dice la cuestión de la revolución de octubre con las nuevas formas de movimientos revolucionarios, ¿no? Como que los nuevos movimientos revolucionarios que se van a dar en el tercer mundo y en el primer mundo a partir de los años 60 y 70, son movimientos revolucionarios que ya guardan muy poca relación, digamos, con la tradición de octubre del 17 y también con la tradición incluso liberal, digamos, de la Revolución Francesa o del movimiento jacobino. Acá recuerden que tienen un video sobre esto también. Hay un quiebre. Estas revoluciones no se hacen de la misma manera, ni tienen las mismas ideas, y por lo tanto hay un quiebre, digamos. Quiebre fuerte de la tradición revolucionaria y de la tradición civilizatoria europea incluso, digamos, ¿no? Y acá es donde habla mucho de la revolución iraní, que nosotros no le vamos a prestar atención, porque no me parece que estemos en condiciones de hacer eso, ¿no? Bueno. Los movimientos estudiantiles fue más una revolución cultural, un rechazo de todo aquello que en la sociedad representaba los valores de la clase media de sus padres, digamos. De vuelta, los remito a la capítulo de Revolución Social y al video que tenemos ahí, ¿no? Hay una nueva lectura del marxismo, todo esto son los movimientos estudiantiles, ¿no? Y acá, digamos, la pérdida de legitimidad de la Unión Soviética quizás no aparece en los otros videos. Y esto es importante porque, digamos, la Unión Soviética, fundamentalmente bajo el mandato a partir de Stalin, digamos, ¿no? Y después la época de un señor llamado Brezhnev, va a empezar a tener una actitud más bien reaccionaria respecto a los movimientos no de los movimientos del tercer mundo, pero sí de los movimientos de protestas que se daban al interior de su círculo de influencia, sobre todo en Europa oriental, ¿no? O sea, se produce, en el 68 se produce la que se llama Primavera de Praga, digamos, un movimiento de protesta estudiantil y después social, muy importante, con manifestaciones contra un régimen que era una democracia popular ligada al Partido Comunista y a la Unión Soviética. Eso es tipo, Rusia invade, digamos, Hungría, Checoslovaquia, República Checa, digo, Rusia invade con tanques, etcétera, el país. Y bueno, digo, eso es un escándalo, porque se supone que Rusia es la capital de la revolución mundial, por lo tanto, ¿cómo va a estar en contra de los estudiantes? Bla, bla, bla. Bueno, a partir de ahí se convierte en una potencia claramente reaccionaria para los ciudadanos de los propios países que conviven ahí adentro, ¿no? Entonces, bueno, la crisis y el desarme de los estados de bienestar trajeron aparejados nuevos conflictos en el tercer mundo, ¿no? Una serie de dictaduras militares, fundamentalmente del tercer mundo, acá la dictadura militar en Chile, por ejemplo. La crisis de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, digo, son todos elementos que hacen del tercer mundo un lugar cada vez más preponderante en términos de dónde se desarrollan las protestas sociales, aunque la crisis y la implosión de la Unión Soviética también genera muchas protestas en Europa Oriental, digamos, que es un lugar que claramente no es el primer mundo, digamos, y que deja de ser el segundo mundo cuando cae la Unión Soviética y tiene que ponerse en algún lado. Y eso, si ustedes siguen la lectura de los diarios o de las noticias en general, es un gran problema hasta el día, casi hasta el día de hoy, diríamos, ¿no? Más allá de la guerra. Recuerden cómo empieza el libro de Hoffman con la guerra de los Balcanes, digamos, ¿no? Etcétera. Bueno. Y acá va a pasar a hablar de los años 70, digamos, ¿no? De los años 70, a partir del segundo lustro de la década del 70, que es cuando se produce lo que se llama la Segunda Guerra Fría, o el segundo momento de la Guerra Fría, que tiene que ver básicamente con el avance del comunismo. Y acá, digo, no quiero que ustedes se metan mucho ahí, porque es todas cosas que no estamos en condiciones de asimilar, porque es información muy nueva, pero
Toda el África Austral, digamos, se vuelve un lugar muy importante en términos de la Guerra Fría, porque tenemos un país que se llama Sudáfrica, que está gobernado por un régimen de segregación racial, un gobierno de blancos, en un país donde la mayoría, por supuesto, son blancos, digamos, y un gobierno muy reaccionario, muy militarizado, que lleva guerras a sus vecinos. Los vecinos son básicamente Mozambique, Zimbabue, Namibia, Angola, ¿no? Y en toda esa zona se van a dar guerras civiles muy fuertes, por lo general entre un grupo financiado por Estados Unidos y Sudáfrica, o por Sudáfrica, de derecha o capitalistas, como quieran decir, y un grupo de izquierda con algún tipo de simpatía del mundo socialista de la Unión Soviética y de Cuba, fundamentalmente en Angola, ¿no? Bueno, es la segunda parte de la Guerra Fría que se da claramente en el tercer mundo, digamos, es un sector que pertenece al tercer mundo. Pero dice el autor, este comunismo que practican, por ejemplo, el Frelimo en Mozambique, o el Movimiento Popular por la Liberación de Angola en Angola, es un comunismo que hay una cosa que se rompió ahí, hay una tradición comunista internacionalista que se rompió. Es diferente, eso va a decir el autor, ¿no? Porque a partir de la segunda parte de este capítulo viene todo cierto escepticismo, digamos, hay todo un escepticismo el autor respecto del futuro que va a estar tenido, digamos, en todo lo que vaya diciendo, ¿sí? Bueno, y hay un segundo momento de la Guerra Fría, en la cual América Latina también tiene cierta participación, aunque lo que no está muy presente es el comunismo, digamos, ¿no? Más bien lo que está presente es la teología de la liberación, y cuestiones del catolicismo y el cristianismo que se vuelven un poco, se radicalizan, y algunos se vuelven hacia la lucha armada, por ejemplo en Argentina, ¿no? Donde hay toda una investigaciones sobre el carácter católico, por ejemplo de Montoneros, que es la principal guerrilla en Argentina. Algo que no les dije de Cuba, que es importante, Cuba, si bien ahora uno sabe que es un país comunista y que estuvo alineado con la Unión Soviética mucho tiempo, en un primer momento, cuando Fidel Castro tomó el poder en Cuba, no es un líder comunista, es un líder nacionalista que dirige un movimiento de liberación nacional, ¿sí? Mucho más ligado a todos los movimientos de liberación nacional que hablamos en el video anterior, ¿no? Del tercer mundo. Hay que tenerlo en cuenta. Digamos, si Cuba se vuelve comunista, sobre todo se alinea con la Unión Soviética posteriormente, bastante posteriormente. De hecho, el Partido Comunista formaba parte del gobierno de Batista en ese momento, pero eso no importa. Pero digo, Cuba se alinea con la Unión Soviética muy posteriormente en el marco justamente de la Guerra Fría, digamos, ¿no? Porque es un país limítrofe de Estados Unidos que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir por sí solo frente a semejante conflicto, digamos, que le iba a producir a Estados Unidos, que además Estados Unidos tiene intereses económicos muy fuertes en Cuba para el momento de la revolución, porque Cuba estaba claramente bajo la influencia estadounidense. Luego de la independencia de Cuba queda como bajo tutela estadounidense, búscalo en Wikipedia, todo esto que estoy diciendo. Cuba se independiza en 1898 de España, pero queda bajo tutela estadounidense, ¿sí? Por lo tanto, la alineación de Fidel Castro y del gobierno cubano al comunismo va a ser bastante posterior a la Revolución Cubana, y va a tener que ver con el juego geopolítico, digamos, ¿sí? Pero es un movimiento de liberación nacional. Es decir, y acá, ¿por qué sirve esto al argumento del autor? Porque comunismo, en los años 60, dice, según este autor, a partir de esos años va a empezar a significar cosas diferentes a lo que significaba antes, ¿no? Si recuerdan los primeros capítulos del libro comunismo en los años 30, en los años 20, tiene una determinada potencia semántica que tiene que ver con la clase obrera, con la Revolución Rusa, con el marxismo, con Lenin, con la toma del poder por un partido revolucionario, etc., ¿no? Y muy ligado a la clase obrera industrial, ¿no? Bueno, eso en los 60 cambia, ya no es eso. Ya el comunismo pasa a ser otra cosa. Pasa a ser guerra de guerrillas, foquismo, movimiento de liberación nacional. Se abre semánticamente la palabra comunismo para designar cosas que antes no designaba, y ahí para el autor se produce el quiebre entre la tradición de la Revolución de Octubre y entre la tradición de la Revolución Francesa, digamos. Es decir, el autor, como marxista, considera a la Revolución de Octubre como aquella revolución que viene a completar en última instancia los objetivos últimos de la Revolución Francesa en su fase radical. Los remito al video de la Revolución Francesa.
Bueno, acá se quiebra, esto se quiebra en los 60. Es raro. Lo que pasa para el autor, un tipo educado en el marxismo tradicional, lo que pasa en los 60 es raro, ¿sí? Y por eso es que habla tanto de la revolución iraní, ¿sí? Porque dice, bueno, incluso hay una revolución que toma el poder revolucionariamente, digamos, con manifestaciones populares y demás, pero el poder lo va a tomar un grupo de religiosos. Algo totalmente impensable dentro de un esquema revolucionario en términos de la tradición de octubre, la tradición liberal de la Revolución Francesa. Traten de leer, digamos, en el capítulo esto que estoy diciendo, ¿sí? ¿No? Bueno. Y, digamos, el capítulo termina con una serie de reflexiones muy negativas respecto de cómo va a desarrollarse el mundo, digamos, después del fin de su libro, ¿no? ¿Cómo va a terminar esto después, ¿no? Dice claramente la tradición revolucionaria está atrofiada, esta tradición que acabo de decir. Pero hacia fin de siglo hay un despertar de las masas, hay un despertar profundo, digamos, de movilizaciones populares muy poderosas, y acá nombra, por ejemplo, las intifadas en Palestina, digamos, sí, la caída de la Unión Soviética viene precedida de movilizaciones populares, no tanto en Rusia como en países de Europa Oriental, digamos. También podemos sumar acá las luchas del antimenemismo en Argentina, por ejemplo, el 2001, digamos, ¿no? Son acciones de masas, digamos, pero que no están capacitadas para derrocar a los gobiernos, ¿no? No toman el poder. Acá el ejemplo del 2001 es claro, digamos. Pero sí están capacitadas para demostrar la falta de legitimidad del poder, ¿no? Y esta idea acá, el autor dice esto del voto con los pies, ¿no? Es decir, no va a ser ya la democracia, digamos, burguesa, llega a un nivel de desigualdad entre gobernantes y gobernados, y a un nivel de parodia, si se quiere, según el autor, que hace que quien gane una elección no es tan importante como quien se moviliza, ¿sí? Y acá lo podemos ver en estos días, en las cuestiones que suceden en países como Chile o como Colombia, ¿no? En la cual los gobiernos han sido votados democráticamente, pero las protestas son tan poderosas y dejan de alguna manera a relucir ciertos elementos de problemas estructurales del régimen político y económico, que si bien, digamos, no oficialmente gozan de legitimidad, tienen cierta legitimidad. Salir a protestar hoy día en Colombia o en Chile tiene legitimidad, en parte al mismo momento en que la legitimidad del gobierno está puesta en duda. Bueno, y eso lo pueden ver si siguen las noticias y demás, ¿no? Pero dice el autor, entonces el mundo a fines del siglo XX se halla en una situación de ruptura social, no de crisis revolucionaria. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Les recomiendo que lo piensen. Y el mundo del tercer milenio seguirá siendo un mundo de violencia política y de cambios políticos violentos. Lo único que resulta inseguro es hacia dónde llevarán estos cambios, ¿no? Bueno, y acá obviamente el autor, ustedes saben, es un señor que nació en 1917, escribe esto en el 90 y pico, o sea, está más cerca del arpa que de la guitarra, por decirlo de alguna manera. Entonces, está tratando de pensar qué va a venir después, algo que para un historiador es muy complicado. Y él no sabe. Pero dice, ruptura social sí, crisis revolucionaria no. ¿Qué va a salir de acá? Un incógnito. Todavía me parece esa incógnita perdura, pero bueno, por favor les pido, lean el texto, y cualquier discusión o lo que sea que se les presente lo vemos en clase. Nos vemos.